Listo. Y el día de hoy vamos a estar viendo entonces todo lo que va correspondiente a la semana 11. En esta semana vamos a estar viendo la probabilidad de un suceso, ¿sí? En este caso, dentro de esta unidad, vamos a conocer primero qué es la probabilidad, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Primero, la probabilidad, ¿sí? Al hablar de probabilidad de sucesos, estamos hablando de un porcentaje de seguridad, ¿sí? De que suceda o no algo, ¿sí? Ojo a lo que acabamos de decir, ¿no? La probabilidad de que suceda o no algo, ¿sí? Ahí estamos hablando en este caso de lo que es una probabilidad. Entonces, por citar ahí el ejemplo, queremos saber, por ejemplo, si es que al sacarnos, por ejemplo, la lotería, ¿ya? Usted compra el billetito de lotería y quiere saber la probabilidad de ganar, si se puede calcular eso, ¿sí? Quiere saber ahí, quizá por ahí en las rifas se compró un boletito, y si quiere saber si es que se va a ganar o no, también conoce eso, ¿no? ¿Cómo está Fernando? Buenos días. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de las probabilidades, ¿sí? En este caso, un porcentaje de seguridad de ganar o de no ganar algo, o de que se cumpla algo o no, ¿sí? Ya, ¿cuál es la ecuación que usted va a necesitar acá? La que usted le encuentra acá encerrada en este recuadro de color azul, ¿sí? Ahí le menciona, ¿no? La probabilidad, número de casos favorables dividido para el número de casos posibles, ¿sí? O número de casos totales en pocas palabras, ¿ya? Entonces, esta es la única ecuación que se conoce y vamos a resolver acá ejemplos, ¿sí? Vamos a resolver acá unos dos ejemplos de teoría, ¿sí? Y vamos a resolver por acá un ejemplo de la tarea, ¿sí? Entonces, su tarea va a ser nuevamente, ¿no? Los ejercicios que están bajo trabajemos son 3 ejemplos, ¿sí? Tienen acá el primero, el segundo y acá el tercero, ¿sí? Y en este caso, en la clase vamos a hacer acá el ejercicio número 3 más otros 2 ejemplos ahí para ver esta parte de lo que es probabilidades. Ya, entonces ahí en la pantalla usted encuentra estos 3 ejemplos, ¿sí? Y vamos a resolver justamente estos 3 ejemplos, ¿no? Entonces voy a moverle estos textos para acá nada más y para luego ir resolviendo estos ejemplos. Listo. Entonces tenemos acá el primer ejemplo. Ya, el primer ejemplo le dice acá, se realiza un sorteo en la parroquia vendiéndose 100 boletos. María compró uno. ¿Qué probabilidad tiene de ganar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos acá esta probabilidad? ¿Sí? Entonces, para hallar la probabilidad, entonces vamos a escribir acá su ecuación. ¿Sí? Entonces, la ecuación para probabilidad se lo representa con P mayúscula, ¿sí? Le ponemos igual acá. Y me decía la ecuación, ¿no? Me decía aquí casos favorables dividido para casos posibles o casos totales, ¿sí? Casos posibles o totales. ¿Sí? Esa es la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Justamente reconocer cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos totales. Entonces, para ello necesitamos acá, como es reconocer cuáles son esos valores. Entonces, utilizando acá su teoría, vamos a subrayar aquí cuáles son los casos totales y cuáles son los favorables. Ojo acá. Al hablar de casos totales, ¿sí? La palabra mismo le dice, ¿no? El total del ejercicio. Entonces, si usted viene acá al texto, me dice, se realiza un sorteo en la parroquia vendiéndose 100 boletos, ¿sí? Entonces, usted observa que estos 100 boletos que encontramos aquí vendrían a ser los totales, ¿sí? Entonces, acá tendría usted en este caso, los casos totales. Entonces, permítanme por acá, le voy a escribir nada más acá, ¿sí? Vendrían a ser acá los casos totales, ¿sí? Con eso usted ya conocería una parte de la ecuación, ¿sí? Los casos totales. Vamos a ver ahora cuáles son los casos posibles, ¿sí? Para hablar de los casos posibles, en cambio usted tiene que ver acá cuánto compra las personas o cuánto adquieren las personas o qué es lo que adquiere la persona. Si en este caso usted observa acá me dice María compró un boleto. Entonces acá por decirle que adquiere un boleto, ¿sí? Es decir, es lo que está comprando, entonces usted ya sabe cuáles son los casos favorables, ¿sí? Entonces en este caso me dice un boleto. Entonces ya conocemos acá que esto vendría a ser los casos favorables. Entonces de esa manera usted va, digamos que a reconocer los datos, ¿no? Dentro de lo que es el ejemplo.
Sí, con eso ya conoce usted cuáles son los casos totales y cuáles son los casos favorables. En resumen, ¿sí? Casos totales, como me dice la palabra, el total, ¿sí? De todo lo que usted tenga ahí en el ejercicio. Y los casos favorables, en pocas palabras, lo que adquiere, ¿sí? O lo que pregunta en este caso. ¿Sí? Para este ejemplo es lo que adquiere. Ya vamos a ver en otro ejemplo por ahí, ya que nos referimos con la pregunta. Entonces, una vez que ya reconocemos estos valores, ¿sí? Venimos y reemplazamos acá en nuestra ecuación nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, nos quedaría esto es igual. Entonces, venimos acá arriba, me dice casos favorables, que ya sabemos en este caso es 1, ¿sí? Y los casos totales, que me dice es 100, ¿sí? Y con eso, usted ya conoce acá los valores y simplemente reemplaza en la ecuación casos favorables dividido para casos totales y saca obviamente este resultado, ¿no? Si le dividimos en la calculadora, me dice de 0.01, ¿sí? El valor. Acá le voy a poner 0.01. Y vendría a ser este el resultado de la probabilidad, ¿sí? ¿Cómo sabe usted con este resultado si va a tener la opción de ganar o no? ¿Sí? Al hablar de esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. La probabilidad, ¿sí? Como valor numérico, le dice lo siguiente. Cuando usted tiene valores cercanos a 1, su probabilidad de ganar algo, de obtener algo, es alta. Sí, si por ejemplo acá le saliera la probabilidad 1, usted dice, ah, no, entonces yo compro ahí ese boleto porque estoy seguro de que voy a ganar. Pero si la probabilidad le sale cercano al 0, ¿sí? Ahí en cambio la probabilidad de que vaya a ganar es nula. Porque imagínese tener una probabilidad de 0.01, a eso le dice la probabilidad es bien baja, ¿sí? Entonces eso debe tener en cuenta, ¿no? Para saber si va a ganar o no para este ejemplo. Como se está acercando bastante al 0, mire 0.01, la probabilidad es bien baja, ¿sí? Entonces usted dice, no, con un boleto no voy a ganar ahí, no, la probabilidad es bien baja. Eso en cuanto a esta parte de lo que son las probabilidades. Ya, veamos el segundo ejemplo, el ejemplo que tenemos acá. Vamos a responder la misma pregunta, sí, perdón, el mismo ejercicio, pero con esta pregunta. Sí, dice acá se realiza un sorteo de la parroquia vendiéndose 100 boletos, pero acá le dice, ojo, Rosa compró 4 boletos. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Lo mismo. Los casos totales vendría a ser los 100, porque estamos hablando de la misma pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser en cambio acá los casos favorables? Sí, vendría a ser de igual manera, ¿no? La cantidad que compra la persona. En este caso me dice 4 boletos, ¿ya? Entonces, esos 4 boletos vendrían a ser, ¿sí? Los casos favorables nuevamente acá. Entonces, venimos a realizar ya el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la ecuación. Entonces, la probabilidad, me decía, por ecuación, casos favorables dividido para casos totales. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar acá nuestros valores. Entonces, vamos a ingresarle por acá. Un ratito. Ya, entonces vamos a ingresarle acá. Entonces vamos a ver, para esta nueva pregunta, ¿cuánto vendrían a ser los casos favorables? Lo que me dice acá el ejercicio. 4. ¿Cuánto vendrían a ser los casos totales? El valor de total de boletos, ¿no? En este caso, los 100. ¿Sí? Y tendríamos aquí, digamos que por así decirlo, ya hasta aquí prácticamente ya tendría usted resuelto el ejercicio. ¿Ya? Pero no, digamos que matemáticamente nunca se le deja el ejemplo, en este caso en fracción. Hay que dividirle ahí, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos el valor de 4 dividido para 100, sí, vamos a ver acá cuánto nos sale, realizando ahí este valor en lo que es la calculadora, ¿no? Pues 4 dividido para 100 me sale acá de 0.04. ¿Sí? Entonces le ponemos acá el valor igual a 0.04. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la probabilidad ahora, ¿no? ¿Sí? Si usted observa entre el ejemplo anterior con este ejemplo, la probabilidad sube un poquito, ¿no? Pero sigue siendo bien bajo, ¿sí? Le dice ahí, ¿no? De 0.04. ¿Sí? Recalcando ahí nuevamente, ¿no? Si se acerca al cero, ¿sí? La probabilidad de que gane, en este caso, va a ser bien baja, ¿sí? Por lo que nos está saliendo 0.04. ¿Sí? En cambio, si el valor se acercara al 1,
¿sí? Por ejemplo, si aquí nos saliera un 0,92, por ejemplo, ya como se está acercando al 1, el valor es bastante alto y la probabilidad de ganar es obviamente bastante alta, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de lo que es aplicar la definición y la ecuación de lo que son probabilidades para estos dos ejemplos. Ya, veamos otro ejemplo acá. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos, como en este ejemplo, ahora una tabla? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo resolvemos cuando tenemos en este caso tablas para resolver. Vamos por acá. Entonces tenemos acá este ejemplo, ¿sí? Se observa acá, no, le dice en la tabla, se observa las prendas que tiene Tati en su closet. Entonces acá tiene, ¿no?, la prenda, o sea, qué prendas tiene en la una columna y en la otra la cantidad. Sí, entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Le dice el ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Tati elija una falda de color rosado? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Tati escoja una falda de color rosado? Ya, ¿cómo sacamos esto de aquí? ¿Sí? De igual manera vamos a utilizar la ecuación de probabilidades. ¿Sí? Vamos a copiarle nada más acá, ¿sí?, esta ecuación. Listo. Ya, entonces, si usted observa acá en el ejercicio, a diferencia de las otras dos preguntas, cuando usted tiene una tabla, no le indica aquí cuál es el total, ¿sí? Le dice solamente, ¿no? En esta tabla se observa las prendas de color de Tati, ¿sí? Y nada más. Ya, entonces, para sacar los casos posibles, lo que usted va a hacer acá a continuación es hallar primerito los casos totales. Y recalco, esto lo hace cuando usted tenga una tabla, primerito los casos totales. Entonces, ¿cómo saco esos casos totales? Me vengo acá a la columna que me dice acá cantidad y de esta columna, ¿sí?, realizamos la suma de todos estos valores, ¿sí? Entonces vamos a sumar aquí todos los valores. Entonces aquí voy a ponerle sumar todos los valores de esta columna, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá para sacar en este caso los casos totales, ¿sí? Vamos a sumar en este caso todos estos valores de esta columna. Listo. Entonces, sumamos entonces esto de acá. Si vamos a sumar todos estos valores. Entonces, si sumamos esto, vamos a ir sumando acá, ¿sí? Me dice en este caso 4, vamos a verle acá los valores, 4 más 5 más 3, nuevamente más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Me está saliendo acá un valor de 27, ¿sí? Entonces lo escribimos acá 27. Entonces esto vendría a ser la suma de todos estos valores de cantidades. Con eso estoy sacando los casos totales, ¿sí? Con esto estoy sacando los casos totales o posibles ahí. Listo. Con eso ya conocemos acá los casos totales, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son los casos favorables? Sí, para este ejercicio vendría a ser lo que me pregunta. Ya, en este caso, la pregunta, voy a ponerles acá cuál es la pregunta. Un momentito. Ya, y acá tiene usted la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá en este caso para la pregunta? Un ratito esto de nuevo. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá la pregunta? Venimos acá. La pregunta me dice si Tati escoge una prenda al azar. La probabilidad de que Tati elija una falda de color rosado es, ¿sí? Entonces, acá, para este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger la pregunta para saber los casos favorables. Entonces, acá me dice la pregunta, una falda de color rosado, ¿sí? Entonces, en este caso, los casos favorables van a estar aquí en la pregunta. Los casos favorables. Voy a poner esto por acá. Y listo. Entonces, con eso usted ya reconoce los datos de la probabilidad. Casos totales, que vendría a ser acá de la suma de lo que le dice cantidad acá en esta tabla,
Y los casos favorables va a ser la pregunta, acá. Entonces, la pregunta me dice, elija una falda de color rosa. Entonces, como ya conoce usted la pregunta, ¿sí? Vengo a la tabla y vamos a escoger aquí justamente los valores para la falda rosada. Entonces, vengo acá y aquí usted encuentra, mire, faldas rosadas. Sí, me dice prenda de color, faldas rosadas, y escogemos el valor numérico que está para faldas rosadas. En este caso me dice 5. ¿Sí? Con eso, usted ya conoce cuántos son los casos favorables. ¿Sí? Entonces, en este caso, los casos favorables han sido por acá 5. ¿Ya? Entonces, reemplazamos acá en nuestra ecuación. Entonces, nuestra ecuación, sí, vendría a ser acá igual. Y escribimos los casos favorables, que vendría a ser faldas rosadas, que en este caso me dice 5. Y para la otra, los casos totales, que ya vimos por acá, que vendría a ser 27. ¿Sí? Entonces, en este caso, la probabilidad ha sido 5 sobre 27. Si nosotros dividimos esto, me sale acá un valor de 0,18, igual a 0,18. ¿Sí? Y esa vendría a ser, en este caso, la probabilidad de que Tati escoja una falda de color rosa. ¿Sí? Con esto ya se queda, digamos que queda resuelto acá lo que es el ejercicio de la tarea que tienen ustedes ahí en la guía. Recalcando nuevamente, ¿no? Bajo trabajemos, ¿sí? En la actividad de la semana, en este caso de la semana 11, estas tres preguntas, la 1, la 2 y la 3. La tercera, en este caso, ya tiene usted acá eh, resuelto, ¿no? La pregunta 3, ¿sí? Entonces eso les va a quedar como tal.